Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este espacio que hemos llamado Importantes para Compartir. Recuerden que este es un espacio familiar que queremos compartir con ustedes porque ha sido de mucha bendición para nosotros y de mucha ayuda, ya que en estos espacios hemos logrado investigar y hemos logrado aclarar un poco aquellas dudas y aquellos temores que nos han surgido durante este tiempo de pandemia y cuarentena, de encierro en nuestras casas, cosas que tal vez no entendemos y de alguna manera pues nos han causado problemas. Y bueno, en este espacio lo que hemos hecho es tratar de buscar un poco respuestas a estas interrogantes que nos han surgido durante este tiempo de encierro, y de esta manera pues entender las cosas que nos están ocurriendo y por qué nos están ocurriendo, porque todo tiene un motivo y todo tiene una razón. Así que bueno, hoy decidí que quería hablarles un poco sobre cómo controlar el miedo, el tema del control y el tema del miedo. Y como siempre les voy a leer un poco una investigación que conseguí en internet y que es bien interesante. Son conceptos de ambas acciones, pues lo que es control y lo que es miedo. El miedo no es una acción, es una emoción. Y controlar, pues sí, controlar sí es una acción. Entonces, bueno, voy con la lectura. Control puede ser el dominio sobre algo o alguien, una forma de fiscalizar, un mecanismo para regular, algo manual o sistemático, o un examen para probar los conocimientos de alguien. En este caso puede ser un alumno. La palabra control deriva del francés antiguo contrôle, que refería a un registro que lleva a un duplicado. Cuando queremos controlar algo, queremos tener el dominio de lo que está sucediendo, queremos estar completamente seguros que lo que va a suceder nosotros lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos controlado. Es como decir, por eso no es casi imposible. Es como decir que nosotros vamos a saber qué es lo que va a pasar al día siguiente. Nosotros pensamos que controlamos muchas cosas, pero al final del día nos damos cuenta que no tenemos el control, vamos a decir que de nada, porque al final nosotros podemos hacer infinidades de cosas, podemos cambiar infinidades de cosas y al final del día las cosas van a salir de otra manera. Eso nos ha sucedido mucho. Entonces, un ejemplo muy sencillo es cuántos de nosotros estábamos en febrero, a finales de febrero, ya pensando en lo que íbamos a hacer en marzo y durante todo el año 2020, y pensábamos que teníamos eso ya controlado porque estaba todo listo, ya habíamos hecho todas las cosas y habíamos puesto todos los puntos sobre las i y todo estaba listo, y al final del día todo cambió. Entonces realmente cuando pensamos que tenemos el control, pues no lo tenemos, y ya lo vamos a ver más adelante. Los cristianos normalmente decimos que Dios tiene el control. También hay muchos creyentes que dicen lo mismo, pero muchas veces lo hacemos como en un tono de resignación. Es como decir, bueno, si no sucede, bueno, Dios tiene el control y ahí vemos. A medida que vaya viniendo, vamos viendo. Pero no debe ser en un tono de resignación, porque realmente Dios tiene el control de las cosas, pero no es para que nosotros nos resignemos y esperemos lo que Él vaya a decidir, sino porque Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros queremos tener el control para poder conseguir lo que nosotros creemos que necesitamos. Y cuando yo les digo que Él tiene el control es porque Él sabe muy bien lo que nosotros necesitamos y nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos, aunque eso sea algo que nosotros tal vez pensemos que no es lo que queremos, que no es lo que necesitamos. Cuando nosotros decimos que Dios tiene el control, debe ser como un grito de victoria, debe ser como algo así como ya no hay ningún problema porque Dios tiene el control. Ya lo que vaya a pasar, lo que vaya a venir a mi vida, siempre va a ser bueno porque Dios tiene el control, porque Él nada malo me va a enviar. Es porque Él es todopoderoso y porque Él siempre va a estar tratando de enviarnos cosas para que estemos siempre en victoria. Así que no tratemos de controlar nuestra vida de tal manera que nos afanemos, que nos olvidemos de otras cosas, porque realmente
quien tiene el control nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitemos en el momento en que lo necesitemos y no cuando nosotros pensemos. Ok. Ahora, hablemos un poco del miedo. Se conoce como miedo al estado emocional porque el miedo es una de las 5 emociones principales que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Cuando nosotros estamos conscientes de que algo enfrente nos puede dañar o que no estamos seguros de qué va a pasar o qué es lo que está ahí enfrente porque no lo terminamos de ver bien, entonces surge esa emoción, que es una emoción que como las otras 4 es de suma importancia, o sea, no la podemos eliminar ni la debemos eliminar y debemos vivirla. También miedo refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. El miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. El miedo nos va a ayudar a darnos cuenta que nos puede pasar algo, que nos puede dañar física o mentalmente. ¿Ok? Todas las personas en el mundo tienen miedo. No hay ninguna persona que no lo tenga. Dicen las personas que, aquellos individuos que son muy valientes, pues no tienen miedo y se enfrentan a las situaciones que les pueden causar daño porque no sienten miedo. Pero no es así. Todas las personas tienen miedo. Todas las personas lo sienten. Hay algunas personas que por supuesto son mucho... sienten el miedo igual, pero pueden controlarlo mejor que otras. Esas personas que son muy valientes controlan su miedo, lo controlan y lo viven y lo pueden controlar, pero no es que no lo tengan, porque el miedo es importantísimo. El miedo nos va a decir y nos va a señalar y nos va a hacer ver lo que nos puede pasar y que desde ahí debemos empezar a tomar alguna acción para que esas cosas no nos dañen. También existe el miedo o temor, que es algo por respeto. O sea, son 2 conceptos. Cuando nosotros tenemos el temor de alguna persona porque la respetamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos temor de Dios, es porque nosotros respetamos a Dios, porque sabemos que es perfecto, porque sabemos que es una persona justa, porque sabemos que todas sus decisiones de alguna manera nos van a afectar. Y tal vez nosotros sintamos que la decisión de Él no es la mejor para nosotros. Pero Él sabe muy bien lo que a cada uno de nosotros necesitamos, lo que a cada uno de nosotros nos toca. Así que están estos 2 conceptos. El miedo, una emoción que nos indica hasta dónde podemos llegar, que nos avisa y nos da una alerta. Y el miedo como temor y como respeto, pues como respeto a una persona que es mucho más, que tiene mucho más conocimiento, que tiene mucho más experiencia, digamos una persona natural, o Dios como ser sobrenatural. En este caso son 2 versículos de la Biblia. El primero está en Lucas, capítulo 12, versículos del 22 al 26. Se los voy a leer. Dice así: Después dijo Jesús a sus discípulos: Esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. Ojo, escuchen. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Nos da un ejemplo. No siembran ni cosechan, ni tienen granero ni nada. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Nadie es capaz de eso. Pues, si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Es como decir, ¿por qué vamos a tener temor por lo que va a ocurrir después? Porque cada día tiene su afán. Este también me gusta mucho. Mateo capítulo 10, versículo del 29 al 31 dice: No se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes, está hablando de los pajarillos, ni uno de ellos cae sin que Él dé la orden. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. O sea, sabe exactamente
lo que nosotros necesitamos y lo que queremos y lo que estamos pidiendo. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos padres. No hay que temer. En estos dos capítulos, él nos habla claramente de que no debemos temer, de que no tenemos que tener miedo a las cosas que nos van a ocurrir. Porque no solamente eso, no podemos ni siquiera controlarlas. Si nosotros dejamos que Él vaya delante de nuestra vida, controlando lo que nos está ocurriendo, pues nada malo nos va a ocurrir. Muchos de nosotros estamos seguros que nuestras vidas las controlamos a través de nuestras acciones y nuestras propias decisiones. Pero ¿será esto completamente verdad? Hay muchísimas personas que piensan que porque tienen cantidades inmensas de dinero pueden controlar su vida y la vida de cualquier otra persona. Pero no es así, no es así. Nosotros no tenemos el control de nuestras vidas completamente. Es más, no tenemos el control de nuestra vida ni siquiera un 1%. ¿Cuántas veces se han caído nuestros planes sin ninguna razón clara y obvia? ¿Cuántas veces decimos que estamos haciendo las cosas correctas y sin embargo no salen bien? Y simplemente está el ejemplo más importante, que es el que estamos viviendo ahorita. ¿Cuántos de nosotros no teníamos ya planes hechos? ¿Cuántas empresas no tenían ya planes hechos desde el año pasado, desde el año 2019? Ya tenían todos los planes y habían ya hecho compras, etcétera, etcétera. Habían invertido porque todo estaba listo y controlado para el siguiente año. ¿Y qué pasó? Se cayó todo, se cayó todo. ¿Tenemos el control? No tenemos el control. No tenemos el control. Tener el control para el ser humano es una razón que nos da afán, por la que perdemos la tranquilidad y la paz de nuestras vidas. Es una razón por la cual dejamos de disfrutar la vida y de buscar el propósito de ella. Porque vivimos buscando tener el control y entonces dejamos de disfrutar, dejamos de tener paz, dejamos de buscar el propósito de nuestras vidas, porque estamos pendientes de cómo hacemos para poder controlar nuestras vidas. Volvemos al mismo ejemplo. ¿Cuántas personas pasaron todo el año 2019 tratando de definir qué es lo que iban a hacer en el 2020, haciendo todas las inversiones y todos los planes, y pasaron y se afanaron todo el año 2019 para que en el 2020 no pudieran hacer absolutamente nada de lo que tenían cuadrado para hacer? Entonces vivieron todo el 2019 afanados por lo que iba a pasar en el 2020 y perdieron el 2019 y perdieron el 2020 porque no pudieron hacer exactamente lo que ellos querían hacer. Por eso Dios nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a ponernos de ropa o lo que vamos a comer. En pocas palabras nos dice que eso ya está controlado por Él y que nunca nos va a faltar. Más adelante les voy a dar un testimonio. Definitivamente cada uno de nosotros nos toca hacer algo en nuestras vidas. Porque lo que no quiero que me malentiendan, porque yo puedo estar diciendo que nosotros tenemos el control, no tenemos el control de nuestra vida, pero con esto no quiero decir que pues simplemente nos vamos a sentar a esperar que todas las cosas pasen porque Dios tiene el control. No, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y Él hacer entonces también lo que Él le corresponde hacer. Definitivamente sí nos toca hacer algo. Por supuesto que nos toca hacer algo. No podemos dejárselo todo a Dios para que Él haga todo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer lo que nos corresponde. Por eso Él dice que nos esforcemos y seamos valientes. Es decir, Él nos está diciendo, mira, haz lo que tienes que hacer tú para yo también hacer lo que me corresponde y poder hacer lo que me corresponde. Pero tú tienes que esforzarte y tú tienes que ser valiente. Todos tratamos de hacer cosas para propiciar resultados a favor. El que lo logra no se siente lleno ni tiene paz. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Qué está diciendo Hugo aquí? Que todos queremos hacer cosas y lograr resultados y cuando lo logramos no tenemos paz. No. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo. Nosotros queremos hacer cosas, nos esforzamos para hacer cosas y cuando las logramos, si nosotros logramos esas cosas, pero las logramos y la importancia de haber logrado, por ejemplo, yo quiero llegar a ser un gran gerente hotelero y
y yo empiezo a trabajar y a esforzarme duramente para lograr hacer eso, yo estoy haciendo mi parte, pero también Dios está haciendo la suya. Entonces, yo tengo que entender que no puedo solamente dedicarme o no puedo simplemente llevarme por delante todos sus principios, los principios que él nos ha dicho para poder vivir y conseguir lo que yo estoy buscando. Tener el éxito llevándome por delante todos sus principios. Lo que quiso decir o lo que quise yo decir es, si nosotros nos dedicamos solamente a conseguir las cosas físicas, el triunfo, dinero, grandes casas, etcétera, etcétera, simplemente dedicándonos a eso, a lo que es físico, a lo que es los frutos, y vamos a hablarlo claramente, los frutos de la carne, pues simplemente no vamos a tener paz. No vamos a tener paz porque la paz que nosotros realmente necesitamos solamente nos la puede dar Él. Y a través de nuestra relación con Él y a través de nuestra vida bajo los principios que Él nos entrega, entonces nosotros podemos, y sabiendo muy bien cuáles son esos principios, nos vamos a dar cuenta que debemos vivir en paz y vivir con tranquilidad, sin afanarnos y sin tener miedo y sin tratar de controlar la vida de una manera que simplemente nos olvidemos del resto y nos olvidemos de que está allá arriba un Dios que está pendiente de cada uno de los que estamos aquí abajo y que Él tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, que no somos nosotros los que vamos a controlar la vida, sino que Él la va a controlar. Hay un versículo de la Biblia que habla sobre no afanarse. Eso exactamente hacen las personas que dicen que tienen el control de su vida. Viven afanados, viven todos los días pensando en lo que va a pasar mañana y cómo pueden hacer para controlar eso que va a pasar mañana. Y el ejemplo es claro, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas empresas gigantescas o cuántas personas dueñas de empresas pasaron todo el año 2019 afanados tratando de controlar lo que iba a pasar en el 2020 y llegaron al final del 2019 y dijeron, yo tengo todo controlado para el 2020? Y llegó el 2020 y pasó esto que pasó y todo se perdió porque todo el control que las personas dijeron que tenían no pudieron, o sea, no tienen ningún control. Entonces las personas dejaron de vivir el 2019 afanados por controlar el 2020 y el 2020 tampoco lo controlaron. Entonces perdieron 2 años, el 2019 y el 2020. Así que no nos afanemos. Sí podemos hacer lo que nos corresponde y dejar lo que le corresponde al Señor para que nosotros podamos vivir en paz, para que podamos vivir con paciencia y con tranquilidad, teniendo esperanza. Ciertamente los seres humanos nos trazamos metas y buscamos objetivos que alcanzar para sentirnos útiles y sentirnos de alguna manera realizados, y eso no está mal para nada. Lo importante es que cada una de las metas que nos tracemos y cada uno de los objetivos que nos pongamos para conseguir deben estar alineados con los principios de Dios. Si están alineados, nosotros no tenemos ningún problema. Porque, ojo, yo no estoy diciendo no tengamos deseos de crecimiento, no tengamos deseos de tener una casa grande, pero no solamente tengamos ese deseo. Nosotros tenemos que tener una conexión con el Señor. Debemos vivir bajo sus principios que están bien claros. Recuerda, Dios siempre te va a dar lo que realmente necesitas, no lo que tú crees que necesitas. El miedo es una de las 5 emociones principales, y las 5 emociones principales son miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Podemos decirlo, Marta. Miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Cada una de estas emociones son importantes en la vida. Nadie puede vivir sin haber experimentado alguna de estas emociones. ¿Qué es lo que quiero decir? Ningún ser humano puede o debe reprimirlas. Las emociones hay que vivirlas, no las podemos reprimir. Si tenemos miedo, tengamos miedo. Si tenemos rabia, tengamos rabia. Si tenemos amor, tengamos amor. Si tenemos alegría, tengamos alegría. Vivamos cada una de nuestras emociones, porque cuando las reprimimos, pensamos que, bueno, yo no voy a tener tristeza,
y la voy a reprimir. Pero el problema es que cuando la reprimes no se acaba, ni se va, queda ahí, siempre está ahí. Y en algún momento de tu vida va a salir. Entonces es mejor que la vivas de una vez. Si no la vives, y eso te lo digo con conocimiento de coaching, si no vives tu emoción, la emoción se va a convertir en un estado de ánimo. Cuando tú la reprimes, lo que estás haciendo es convertirla en un estado de ánimo. Fíjense, el miedo nos ayuda a determinar hasta dónde podemos llegar sin hacernos daño físico o mental. Sin el miedo seríamos capaces de hacer cualquier cosa sin pensarlo. Muchos dirán, oye, yo entonces quisiera no tener miedo para poder hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que el miedo lo que te va a decir es, alto, cuidado, observa bien lo que vas a hacer, ve por dónde vas a caminar. Si tú no ves por dónde vas a caminar, pues te vas a caer, ¿verdad? Si no tienes cuidado, pues te puedes dañar física o mentalmente. El miedo es como una alarma que nos avisa, detente, observa bien antes de tomar el siguiente paso. No hay personas en el mundo sin miedo o que no sientan miedo, todos sentimos miedo, solo que hay personas que lo controlan mejor que otras. De hecho, cuando logramos controlar el miedo para lograr hacer algo que nos da temor, el miedo nos sirve como un booster, nos sirve como algo que nos va a dar, nos va a hacer ver las cosas mejor, como que nos va a dar más fortaleza, como que nos va a agudizar un poco más la atención para que no nos ocurran cosas. Al controlar el miedo, logramos utilizar esa fuerza y la adrenalina que causa el miedo a nuestro favor. Lo utilizamos como un impulso, un fortalecedor. Hay muchos ejemplos de la vida real. Hay una historia que sucedió hace muchos años en la guerra, donde hubo un soldado cristiano que no quería usar armas y no la usó y fue a la guerra sin armas. Y él utilizó su miedo para, el control de su miedo para lograr salvar muchos soldados. Es una película bien interesante que les recomiendo que la lean, que la vean. El Salmo 121, el capítulo 121 del Salmo, en el versículo del 1 al 8 dice, y este es un capítulo bien bonito: al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale. Nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que te cuida. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Créelo, porque esto es una verdad verdadera. Siempre te va a cuidar, siempre te va a proteger. Y para finalizar, como siempre, tengo este resumen de lo que les hablé durante este video. Cuando hablamos de control, hablamos de luchar por tener el dominio de algo en nuestras vidas. El sistema del mundo o la corriente del mundo nos ha llevado a sentir miedo cuando no tenemos el control o cuando perdemos el control. Cuando sentimos miedo por no tener el control, por no saber qué va a suceder, porque no podemos ser nosotros quienes definan el resultado de nuestras vidas, entonces, ¿qué sucede? Nos afanamos. Al afanarnos, perdemos la paz, perdemos la fe, perdemos la paciencia y perdemos los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el sistema del mundo? Hace que tengamos miedo, es decir, las cosas físicas, dinero, bienes, fama, triunfo, los cuales no están mal, por supuesto, mientras que no sean el objetivo principal. Mientras que nosotros no nos dediquemos a conseguir todo lo que acabo de decir como objetivo principal, sino que nosotros, el objetivo principal sea vivir en los principios que el Señor nos indica. Entonces, cuando nosotros estemos ya claros de eso, podremos vivir en paz y podremos tener tranquilidad, y esa tranquilidad va a ser verdadera y va a ser duradera y no va a ser simplemente una lucha por conseguir objetivos a través de un control que nosotros pensamos que tenemos, que realmente no tenemos, porque está comprobado y lo pudimos ver en el 2020 y todavía ahorita en el 2021.
Tenemos que vivir a través de sus principios, a través de su fuerza, a través de lo que Él nos da para que tengamos tranquilidad. Si nosotros sabemos y empezamos a vivir a través de eso, pero simplemente vamos a vivir en paz. Si nosotros tenemos claramente cuáles son los principios en los que Él quiere que nosotros vivamos, vamos a tener paz. Entonces simplemente hagámoslo así, vivamos a través de esos principios, que no son sino simplemente normas y reglas para vivir en paz. Hasta aquí entonces llega hoy Importantes para Compartir. Espero que haya sido de su agrado y pronto, muy pronto, vamos a estar con otro tema importante que les va a ayudar a poder entender las cosas que le han venido pasando durante este tiempo de encierro y de pandemia. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse a mi canal, síganme en mi canal para que puedan ver cada vez que publique uno de estos Importantes para Compartir, que es de Dios para ustedes a través de mí. Gracias y que Dios los bendiga.